Buenos días, queridas amigas de Conectadas. Soy Patti de Orellana y les doy la bienvenida. Vayamos juntas para adorar al Señor. Padre, eres bueno, eres grande, eres misericordioso. Gracias por el infinito amor que tienes para nuestras familias y para nuestras vidas. Gracias porque podemos sentir tu presencia, tu acompañamiento en nuestras vidas. Gracias porque no nos dejas y estás siempre, siempre con nosotras. Te rogamos por favor que escudriñes nuestra mente, nuestro corazón, que perdones nuestros pecados, nos prepares para poder recibir tu palabra y que pueda tener un efecto poderoso en nuestras vidas. A ti Padre, a ti Hijo y a ti Espíritu Santo te damos la gloria. En el nombre de Jesús, amén. ¿Quién es Él? ¿Se acuerdan que estos miércoles atrás hemos estado hablando quién es Jesús en nuestra vida? ¿Qué es lo que Él representa en nuestra vida? Pues vamos a continuar hablando y hoy vamos a hablar una de las acciones más conocidas en el ministerio de Jesús y me estoy refiriendo a los milagros que Él hacía. De hecho, su ministerio fue predicar y hacer una obra sobrenatural en la vida de aquellas personas que le escuchaban y le seguían. Y entre su primordial obra era poder llevar la salvación a ellos por medio de la palabra y hablarles del Padre y explicarles de una manera que ellos pudieran comprender qué representaba, qué importancia representaba ser salvo y sano, que era mejor ser salvo que sano, pero Él en su infinito amor y misericordia les daba ambas cosas. Pero hoy quiero referirme a los milagros, al ministerio a uno del trabajo de los ministerios que Jesús tuvo cuando estuvo acá en la tierra. Quiero recordar desde los más sencillos a los más complejos y quiero traer a nuestra memoria cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro. Y eso lo podemos leer en Juan 4, 38, 41 o en Marcos 1 del 29 al 34. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada y en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y se levantó y le servía. Es que ese es Jesús, ese era Jesús y ese es Jesús ahora también en nuestras vidas. Él es el Dios de lo cotidiano. La Biblia no declara, no especifica si la enfermedad de la suegra de Pedro era grave o no lo era, pero yo quiero pensar que no era tan grave, pues sí declara que estaba postrada, que estaba con fiebre, estaba en cama, obviamente se sentía mal, cuando uno está con fiebre se siente mal y quiere estar acostado, pero quiero pensar por lo menos para este ejemplo, que era una enfermedad más trivial, más simple. No porque estoy disminuyendo la capacidad del Señor, es porque estoy aumentando su amor y su presencia en nuestras vidas. Es para que todas tengamos claro que en lo más cotidiano, en lo más simple y en lo más sencillo, allí está Jesús. En el dolor más mínimo de cabeza, en la fiebre, en la molestia más mínima, podemos clamar a Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero también vemos otro tipo de milagros que el Señor fue haciendo, como en el caso de que sanó muchos paralíticos, y vemos pues que aquí hay una obra más sobrenatural de Dios, una obra que está solo en el poder de Él. Y quiero que recordemos el paralítico de Betesda. ¿Se recuerdan ustedes de aquel hombre? Esto lo vamos a encontrar en Juan 5, perdón, no les daba la cita. Este hombre estaba esperando cerca de la puerta de las ovejas para poder sumergirse a un estanque que estaba ahí, que ese estanque se llamaba Betesda. En ese estanque las personas llegaban porque un ángel descendía cada cierto tiempo, agitaba el agua y el primero que entraba al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Entonces se imaginan la cantidad de gente que podía haber allí. Y ahí estaba un hombre que hace 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y él le responde, Señor, le respondió, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y el Señor le dice,
levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, esta es una de las historias que conocemos, que hemos visto desde la escuela dominical. Y así como él, hay historias de más personas cojas, de más personas paralíticas. Ahora, es importante ver la obra de Dios en la vida de estas personas. Y es interesante saber que Dios era un Dios, Jesús era alguien observador. Él llegó al hombre. Fíjense qué interesante. Él llega al paralítico y le dice que por qué no se sumerge al estanque. Y Jesús le da sanidad. Y si leemos todo el capítulo, vemos que también Jesús le habla de la salvación. Pero es que así sucede muchas veces en nuestra vida. Porque ¿qué es tener una cojera? Una cojera es un desequilibrio. Una parálisis también es un desequilibrio porque es algo que no nos permite funcionar de forma habitual, ¿verdad? Sin embargo, las parálisis, las cojeras, no solo son de carácter físico, pueden ser de carácter espiritual. Entonces, muchas veces puede ser que en este momento nuestro cuerpo físico esté bien, bien de salud, pero tengamos alguna parálisis espiritual, alguna cojera espiritual. Pues Jesús quiere sanarte, Jesús quiere sanarme y esta es la oportunidad de recordar quién es Él. Y si literalmente tenemos también un problema físico, Él sigue siendo el mismo ayer y siempre y también puede sanarnos. También Jesús dio vista a los ciegos y lo vimos en muchas historias. Y vemos en Juan 9 la historia cuando sana aquel ciego y que este era un ciego de nacimiento y eso me llama mucho la atención porque me encanta poder hacer una comparación. Cuando nosotros nacemos sin Cristo, nacemos sin el conocimiento de Dios. Por lo tanto, somos ciegas espiritualmente. Pero cuando Jesús viene a la vida nuestra, nuestros ojos espirituales son abiertos y es cuando realmente aprendemos a ver. Yo conozco a una persona a quien conocí cuando todavía tenía bien sus ojos, él miraba perfectamente, pero pues estaba, bueno, no estoy relacionando que, no, él miraba, físicamente estaba muy bien, pero era una persona que no conocía de Cristo. Buena persona, pero sin el conocimiento de Cristo y rechazándole a Cristo. No solo no le conocía, le rechazaba porque no quería, pues, obviamente, someterse a vivir una vida para el Señor. Pasaron muchos años y dejé de ver a este señor y por razones laborales volví a encontrarle. Y le encontré, pero en un estado de salud diferente. Estaba enfermo, había perdido la vista, pero tenía un gozo increíble y me dice: ¿sabe qué? Quiero contarle algo. Es irónico, pero ahora que soy ciego es cuando realmente veo, me dijo. Es que Dios me ha hecho ver tantas cosas en mi vida que tengo realmente el gozo de Él. Y es que esto es lo que sucede realmente. Cuando Jesús llega a nuestra vida, Él abre nuestros ojos espirituales. Entonces vemos, en este caso, Jesús le da sanidad a este ciego y vemos también que está una persecución de los fariseos, preguntándole a él, preguntándole a los padres quién les sanó y ya todos conocemos la historia. Luego vemos otro milagro sobrenatural que se da en el ministerio de Jesús. Y es cuando Jesús camina sobre las aguas en Mateo 14, 22, perdón. Y también que permite que Pedro lo haga. Recordemos que ellos estaban bajo una gran tormenta y ven a Jesús caminar sobre el mar y se asustan porque ellos piensan que es un fantasma. Y a él les habla, les dice que no teman, que es él. Pero el punto es, Jesús es un Dios de milagros. Jesús hace lo sobrenatural en su vida y en la mía. Y eso, si nos volvemos a preguntar, ¿quién es Él? ¿Quién es Jesús en nuestra vida? Es el único que tiene poder para hacer algo sobrenatural en ella. Así que aferrémonos a Él, creámosle a Él cuando nuestros límites y nuestras fuerzas hayan llegado hasta donde pueden llegar humanamente. Empecemos a descansar y a confiar en Jesús.
Él, el que caminó sobre las aguas, también puede hacer una obra sobrenatural en su situación y en mi situación. ¿Qué más hizo Jesús en sus ministerios? Él fue el que resucitó a los muertos. Tenemos he recolectado 3 de las historias donde Jesús resucita muertos. Tenemos a la hija de Jairo en Marcos 5, a la hija de la viuda de Naín en Lucas 7, a Lázaro en Juan 11. Son 3 hermosas historias que las invito realmente a buscarlas y a leerlas despacio, siendo guiadas por el Espíritu Santo, porque esas historias reflejan no solo el poder milagroso de Jesús, no solo el amor de Él y la compasión de Él hacia las personas, sino que también las acciones de fe que muchas veces tenemos que hacer para recibir todo lo que Él es en nuestra vida. Y el que Jesús resucitara a estas personas también representa en nuestra vida la vida espiritual, el que pasemos de la muerte a la vida por medio de Cristo. Así que, ¿quién es Él? Él es nuestra resurrección, Él es nuestra vida. ¿Y quién más es Él? Él es el que no nos abandona jamás. El Señor Jesús nos prometió y en su palabra dice en Mateo 28:20 que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Y así es, y así será. Y también en Juan 14, del 16 al 17 dice que si Él se va, no nos dejará solos, no nos dejará huérfanos, porque mandará a un consolador, al Espíritu Santo, y porque también Él vendrá otra vez por nosotros. Y quiero cerrar con esta pregunta: ¿quién es Él? Él es nuestra esperanza, porque esperamos en la promesa que Él nos hizo. En Juan 14, del 1 al 3, el Señor les dice a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a prepararlas para vosotros. Y si me voy, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Así que esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza, es lo que esperamos. Sabemos que Jesús está con el Padre preparando nuestra patria, nuestro hogar celestial, y que un día nos llamará a su presencia o vendrá y nos tomará a sí mismo. Así que, ¿quién es Él? Es el Dios de milagros. Jesús es el Dios de milagros en nuestra vida. Jesús es el que nos resucita y nos da vida, el que ha prometido estar con nosotros y el que vendrá por nosotras. Bueno, hemos llegado al final de este programa, pero recordemos que no hay mejor forma de estar conectadas con el Padre que por medio de Él. ¿Y quién es Él? Jesús, nuestra esperanza.